Hubo un momento en mi vida en que tenía tiempo de sobra. No tiempo para lo que importaba. Tiempo para todo lo que no. Tiempo para ver 3 horas de series y quejarme de que el día no alcanzaba. Tiempo para revisar el teléfono 50 veces sin esperar nada en particular. Tiempo para decir que iba a empezar el lunes. Y el lunes llegaba. Y yo seguía igual. Lo más curioso no era la pereza. Era la narrativa que me construí para justificarla. Que estaba cansado. Que el momento no era el correcto. Que cuando cambiara el trabajo, la situación, el país, entonces sí, entonces empezaría de verdad. ¿Te suena familiar? Porque esa narrativa es extraordinariamente convincente. La hemos perfeccionado durante años. Tiene lógica, tiene argumentos, tiene fechas concretas que siempre se mueven hacia adelante. Es la historia más cara que nos contamos. Porque nos cuesta exactamente lo que podríamos ser. Hubo un periodo en que tuve trabajo, pero no dirección. Relaciones, pero no presencia. Un cuerpo que funcionaba, pero una mente que no avanzaba. Y cada noche me dormía con la misma promesa. Mañana empiezo. Mañana nunca llegó. Hasta que llegó de una forma que no esperaba. No te voy a contar ese fondo porque este tiempo es tuyo, no mío. Te lo cuento solo para que sepas que quien te habla no viene desde arriba. Viene desde el mismo lugar donde quizás estás tú ahora mismo. Escuchando esto en el transporte. O en el gym. O lavando platos a las 11 de la noche preguntándote cuándo va a ser tu momento. Pues bien, ese momento es este. Y no necesitas un milagro. No necesitas que cambie la economía, ni que tu jefe te reconozca, ni que tus circunstancias sean perfectas. Necesitas exactamente lo que ya tienes, 1 hora al día. Hace 400 años, en los años más oscuros de la Inquisición, Sor Juana Inés de la Cruz se encerraba a estudiar en una celda de convento en lo que hoy es México, sin internet, sin biblioteca pública, sin libertad para salir. Con su única hora robada al día, aprendió astronomía, filosofía, teología y música. Se convirtió en la mente más brillante de su época. No porque tuviera más tiempo que tú, sino porque protegió el poco que tenía como si su vida dependiera de ello. Porque dependía. Piénsalo un momento. Una mujer en el siglo XVII, en una celda, rodeada de personas que activamente querían silenciarla, construyó la obra intelectual más importante de su generación. Con menos libertad que tú, con menos recursos que tú, con mucho más en su contra que tú. Y hoy tenemos lo que Sor Juana nunca tuvo: acceso ilimitado al conocimiento, libertad para elegir, silencio cuando lo buscamos. Y aún así, le regalamos ese tiempo a una pantalla que nos devuelve exactamente lo que ya sabemos que no queremos. Esto no es un juicio, es un espejo, porque yo también lo hice, y quizás tú también lo estás haciendo ahora mismo. 1 hora, 60 minutos, el 4% de tu día. Eso es todo lo que esto requiere. No un curso de $5,000, no una aplicación de productividad, no una mañana de las 5 en punto si no eres persona de mañanas. Solo 1 hora. Tuya. Intencional. Repetida. En un mes, eso son 30 horas invertidas en ti. En 6 meses, 180. En un año, 365 horas que otros gastaron en ruido y tú en construcción. Mientras otros debaten si empezar, tú ya llevas 365 horas adelante. Vamos a ver cómo se hace. Un hábito a la vez. Hábito 01. Reclama la primera hora del día. Los generales romanos del siglo I a.C. tenían una práctica que ningún manual militar les enseñó. Se levantaban antes del amanecer para pensar en silencio antes de que el campamento despertara. No porque fueran madrugadores por naturaleza, sino porque habían aprendido algo que sus enemigos ignoraban. El que controla las primeras horas de su día, controla las decisiones del día entero. Marco Aurelio. El hombre que gobernó el imperio más poderoso de la historia y que aún así escribía cada mañana sobre sus miedos, sus dudas y sus compromisos, decía que cada amanecer era un nuevo permiso para ser mejor de lo que fue el día anterior. No un hombre perfecto, un hombre que intentaba hacerlo de nuevo, cada mañana, en silencio. Y esto es lo que me parece más poderoso de su ejemplo. Marco Aurelio no esperaba sentirse listo para empezar. No esperaba motivación. No esperaba que el día estuviera de su lado. Se levantaba porque había tomado una decisión la noche anterior, y esa decisión no negociaba con el estado de ánimo de la mañana. Esa es la diferencia entre el que lidera su día y el que es arrastrado por él. No la energía, no el talento. La decisión previa que no se renegocia. El problema moderno. Hoy el amanecer tiene otro nombre: notificación. Antes de que abras los ojos del todo, el celular ya decidió qué vas a sentir.
una noticia que te angustia, un mensaje que te genera obligación, una foto que te hace compararte. Y tú, que todavía estás entre el sueño y la vigilia, ya empezaste el día en modo reactivo. Ya no eres el general que planea, eres el soldado que responde. Y aquí viene algo que quiero que escuches con cuidado porque es sutil pero es devastador. Cuando el día empieza en modo reactivo, el cerebro aprende que eso es normal. Aprende que su función es responder, no crear. Que su rol es adaptarse al mundo exterior, no construir el interior. Y una vez que el cerebro aprende eso, es muy difícil pedirle que cambie de modo a las 10 de la mañana. Ya está en un carril. Ya tiene inercia. Ya decidió, sin que tú lo eligieras, qué tipo de día va a ser este. Eso no es un problema de disciplina. Es un problema de arquitectura. Construiste tu mañana de afuera hacia adentro, cuando debería ser al revés. Y la solución no es levantarte a las 4 de la mañana. No es una rutina de 2 horas con meditación, ejercicio, lectura y un vaso de agua con limón. Esas rutinas existen y funcionan para algunos, pero no son el punto. El punto es mucho más simple y mucho más poderoso que todo eso. La práctica exacta. Los primeros 10 minutos del día son zona libre de pantalla. Eso es todo. No revisas el teléfono, no abres el correo, no pones las noticias, no verificas si alguien te escribió. 10 minutos en que el mundo exterior no existe todavía y tú decides, de forma consciente, cómo vas a entrar a él. Puede ser que te sientes en silencio con un café. Puede ser que estires el cuerpo despacio. Puede ser que mires por la ventana sin ningún propósito particular. Puede ser que simplemente respires y te preguntes, ¿qué quiero que sea diferente hoy? No tiene que ser profundo. No tiene que ser inspirador. Tiene que ser tuyo. Porque lo que estás haciendo en esos 10 minutos no es productividad. Es algo más importante. Le estás enseñando a tu mente que tú eres quien la dirige. Que el día empieza cuando tú lo decides, no cuando el teléfono vibra. Y esa lección, repetida día tras día, construye algo que no se puede comprar ni descargar. La sensación de que tu vida es tuya. Que no eres una hoja arrastrada por el viento del mundo, sino alguien que eligió la dirección antes de salir. Al principio va a costar. El teléfono va a llamarte. La mente va a buscar el estímulo al que está acostumbrada. Van a aparecer pensamientos de solo voy a revisar un segundo. No lo hagas. Ese segundo es exactamente la batalla. Y ganarla, aunque parezca pequeña, es la primera victoria del día. Y las primeras victorias determinan el sabor de todo lo que viene después. El que madruga sin propósito solo está cansado más temprano. Hábito 02. Construye en lugar de consumir. Leonardo da Vinci cargaba consigo un cuaderno que llenaba todos los días sin excepción. No esperaba inspiración para empezar. No esperaba tener todo claro antes de poner el lápiz sobre el papel. Escribía preguntas sin respuesta. Dibujaba máquinas que no existían. Esbozaba ideas que tardarían décadas en volverse algo. Cuando murió, dejó más de 5.000 páginas de ese cuaderno. Ninguna publicada en vida. Todas construidas en la única hora del día que se reservaba para no producir para nadie más que para sí mismo. Pero hay algo en la historia de Da Vinci que casi nunca se menciona. No era el más talentoso de su época. Había pintores más técnicos, escultores más precisos, arquitectos más prolíficos. Lo que lo separaba no era el don. Era el hábito de la creación diaria sin audiencia, sin validación, sin esperar que alguien le dijera que valía la pena continuar. Da Vinci creaba porque necesitaba crear, no porque alguien lo estuviera mirando. Y esa independencia de la mirada ajena es exactamente lo que hoy la mayoría de nosotros hemos perdido. El problema moderno. Hoy tenemos acceso a todo lo que Da Vinci nunca pudo imaginar, y lo usamos principalmente para ver lo que otros están construyendo. Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Cuántas horas de la semana pasada dedicaste a consumir contenido? Videos, reels, podcasts, artículos, sobre cómo hacer algo que quieres hacer. ¿Y cuántas horas dedicaste a realmente hacerlo? No te pregunto para hacerte sentir mal. Te pregunto porque la respuesta de la mayoría de las personas revela una trampa muy específica. El consumo de contenido sobre lo que queremos hacer nos da la sensación de estar avanzando sin el costo real de avanzar. Ver un video sobre cómo escribir un libro activa en el cerebro una respuesta similar a escribirlo. Ver tutoriales de guitarra produce una satisfacción parecida a practicar. Y entonces el cerebro, que es extraordinariamente eficiente y busca el camino más corto hacia el placer, aprende que puede tener la recompensa sin el esfuerzo. El consumo se siente como preparación, pero no lo es. La preparación sin creación es procrastinación con mejor prensa. Hay personas que llevan años hablando del negocio que van a montar, el libro que van a escribir,
el proyecto que van a lanzar. Personas brillantes, capaces, con ideas genuinamente buenas, y siguen esperando el momento en que se sientan suficientemente listos. Ese momento no llega, nunca llega, porque la sensación de estar listo no es la causa de empezar, es la consecuencia. Solo te sientes listo después de haber empezado, no antes. La práctica exacta. En tu hora de hoy, dedica 30 minutos a crear algo, lo que sea, con tal de que al final de ese tiempo exista algo que antes no existía. Puede ser un párrafo de ese libro que llevas 3 años diciendo que vas a escribir. Puede ser la primera pantalla de ese negocio que tienes en la cabeza. Puede ser una canción, un diseño, un código, una receta nueva. Puede ser una carta que nunca vas a mandar pero que necesitabas escribir. No tiene que ser bueno. Tiene que existir. Repito eso porque es importante. No tiene que ser bueno. El primer párrafo puede ser pésimo. El primer boceto puede estar mal. El primer código puede tener 10 errores. Eso no es fracaso. Eso es el material con el que se construye algo bueno después. Lo que nunca se puede mejorar es lo que nunca se empieza. El músculo de la creación se atrofia si no lo usas. Y cuando llega el momento en que de verdad necesitas crear algo importante, una propuesta, un proyecto, algo que cambie tu situación, descubres que no sabes cómo empezar porque hace mucho que no lo haces. 30 minutos. Algo que no existía. Todos los días. Sin audiencia, sin validación, sin esperar que nadie te diga que está bien. Solo tú, creando, porque decidiste ser alguien que crea. El que solo consume nunca sabe lo que vale. El que crea tampoco. Hasta que alguien más lo necesita. Hábito 03. Entrena el cuerpo para disciplinar la mente. Los guerreros mixtecos del sur de México comenzaban cada jornada con movimiento físico antes de cualquier otra actividad. No como calentamiento, como declaración. Declaración de que el cuerpo obedece a la voluntad, no la voluntad al cuerpo. De que el día no comienza cuando el cuerpo está listo, sino cuando tú decides que comienza. Para ellos, el entrenamiento físico no era separado del entrenamiento mental. Era su forma de recordarse a sí mismos, cada mañana, quiénes habían elegido ser. No entrenaban para ganar guerras. Entrenaban para no olvidarse de sí mismos en tiempos de paz. Y hay algo en esa distinción que me parece profundamente sabio. Porque la mayoría de nosotros entrenamos cuando entrenamos para un resultado visible. Bajar de peso, ganar músculo, vernos diferente en el espejo. Y cuando ese resultado tarda en llegar, o cuando la vida se complica y el gimnasio desaparece de la agenda, también desaparece el hábito. Porque estaba construido sobre una motivación externa. Y las motivaciones externas se agotan. Los guerreros mixtecos no tenían esa fragilidad. Entrenaban para algo que no se puede medir ni fotografiar. La certeza interior de que su cuerpo les obedecía. Y esa certeza no desaparecía cuando el resultado tardaba. Era el resultado. El problema moderno. Hoy le pedimos a la mente que sea disciplinada, enfocada y resistente, mientras le damos al cuerpo exactamente lo que pide sin esfuerzo alguno. Comida rápida cuando tiene hambre. Sofá cuando tiene sueño. Pantalla cuando quiere estimulación sin esfuerzo. Y después nos preguntamos por qué la mente tampoco resiste, tampoco se enfoca, tampoco persiste. La mente y el cuerpo no son sistemas separados que funcionan en paralelo. Son el mismo sistema. Lo que le enseñas a uno, lo aprende el otro. Cuando el cuerpo aprende que puede pedir algo y recibirlo sin resistencia, la mente aprende lo mismo. Cuando el cuerpo aprende que el malestar temporal es señal de rendición, la mente también aprende a rendirse ante el primer malestar. Y así es como construimos, sin darnos cuenta, una sensibilidad al dolor que nos hace frágiles exactamente cuando más necesitamos ser resistentes. La mente no aprende la disciplina leyendo sobre disciplina, la aprende a través del cuerpo. Cada vez que el cuerpo quiere parar y tú decides continuar, la mente presencia algo que transforma su comprensión del malestar, que se puede seguir, que el límite que sentía no era el límite real, que hay más del otro lado. Sin esa lección vivida en el cuerpo, todo se vuelve difícil de sostener. El proyecto, el estudio, la conversación incómoda que necesitas tener. Porque la mente que nunca fue entrenada para resistir, abandona a la primera fricción real. La práctica exacta. 20 minutos de movimiento en tu hora. No para verte diferente, para sentirte diferente. No necesitas un gimnasio, no necesitas equipo. No necesitas un plan de entrenamiento de 12 semanas con periodización y macros calculados. Necesitas mover el cuerpo hasta que el cuerpo quiera parar y seguir un poco más. Ese un poco más es donde ocurre todo lo importante. No el sudor, no la pérdida de peso, no la masa muscular. El aprendizaje. Grabado en el cuerpo, no en la cabeza.
de que tú decides cuándo parar, no el cansancio. Cuando esa lección se instala en el cuerpo, migra sola a la mente, y empiezas a notar cambios que no tienen nada que ver con el físico. Te cuesta menos terminar lo que empiezas. Resistes más la distracción. Llegas al final del día con algo hecho en lugar de con excusas bien construidas. No porque el ejercicio te haya dado más energía, aunque eso también pasa, sino porque le enseñaste a tu sistema completo, mente y cuerpo como uno, que el malestar no es una señal de alto, es una señal de que algo está creciendo. 20 minutos, con lo que tienes. ¿Dónde estás? Hoy. No entrenas el cuerpo para que te obedezca, lo entrenas para recordarle a tu mente que puede. Hábito 04. Piensa en papel. Claridad sobre velocidad. Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso de la Tierra durante casi 2 décadas. Tomó decisiones que afectaron a millones de personas. Navegó guerras, traiciones, epidemias y pérdidas personales devastadoras. Y cada noche, antes de dormir, escribía en un diario que nunca pensó publicar, no para que lo leyeran, para entenderse a sí mismo. Ese diario hoy lo conocemos como las Meditaciones, no porque sea un tratado de filosofía, sino porque es el registro honesto de un hombre poderoso tratando de no perderse a sí mismo en medio del poder. Escribía sobre sus miedos, sus fracasos del día, las veces que no estuvo a la altura de quien quería ser, y al día siguiente se levantaba a intentarlo de nuevo. Lo que más me impresiona de Marco Aurelio no es que haya gobernado bien, es que gobernó bien a pesar de ser un ser humano complejo, frágil, lleno de dudas y contradicciones. Y lo hizo porque encontró una tecnología de autoconocimiento tan simple que cualquiera puede usarla. Escribir lo que es verdad antes de dormir. No procesarlo en la cabeza, escribirlo. Porque hay una diferencia enorme entre pensar algo y escribirlo. El pensamiento puede circular en espiral durante horas sin llegar a ningún lado. La escritura obliga a la mente a elegir, a decidir qué es lo central, a encontrar palabras para lo que antes era solo una presión vaga en el pecho. Y en ese proceso de encontrar palabras, algo se resuelve, no todo, pero algo. El problema moderno. Hoy vivimos con la mente llena de ruido que nunca procesamos. Pasamos de una notificación a la siguiente, de una conversación a la otra, de un problema al siguiente, sin nunca detenernos a preguntarnos qué sentimos realmente, qué queremos, qué nos está costando más de lo que admitimos. Te voy a describir algo y quiero que me digas si te suena conocido. Son las 11 de la noche, estás en la cama. El cuerpo está cansado pero la mente está acelerada. Empiezas a repasar conversaciones del día, cosas que dijiste y no debiste, cosas que no dijiste y debiste, problemas que no resolviste, compromisos que olvidaste, y en lugar de dormir, das vueltas. Eso no es insomnio. Es una mente que lleva todo el día corriendo sin procesar nada, y que por fin en el silencio intenta hacer el trabajo que nunca le diste espacio de hacer durante el día. La velocidad nos protege de la honestidad. Mientras vamos rápido no tenemos que sentarnos con lo que nos incomoda. Y en el mundo de hoy podemos mantener esa velocidad durante semanas, meses, años, sin que nadie nos obligue a detenernos. Pero esa incomodidad no desaparece. Se acumula silenciosamente. Y en algún momento explota de formas que no elegimos. Un estallido de ira que no viene de donde parece. Una decisión impulsiva que destruye algo que tomó años construir. Una fatiga que no tiene explicación médica, pero tiene una explicación muy simple. Llevabas demasiado tiempo sin procesar nada, solo sobreviviendo. La práctica exacta. 10 minutos de tu hora para escribir sin filtro. No un diario bonito con buena caligrafía. No una lista de agradecimiento diseñada para que te sientas bien antes de dormir. Una descarga honesta de lo que realmente está pasando adentro. ¿Qué te pesa hoy? ¿Qué quieres y no has dicho? ¿Qué estás evitando? ¿A quién le debes una conversación que sigues postergando? ¿Qué decisión llevas semanas sin tomar porque tomar decisiones significa asumir consecuencias? El papel no te juzga. Tú tampoco deberías juzgarte mientras escribes. Solo escribe lo que es verdad hoy, sin editarlo, sin suavizarlo, sin convertirlo en algo presentable para una audiencia que no existe. Y aquí viene lo que muchas personas descubren la primera semana de hacer esto. Que muchas de las cosas que les generaban ansiedad pierden tamaño dramáticamente cuando las ponen en palabras. Lo que en la cabeza era un monstruo, en el papel es a veces solo una frase. Una frase que se puede mirar, que se puede entender, que se puede decidir qué hacer con ella. Y al revés también. Muchas de las cosas que quieres con claridad solo se vuelven claras cuando te obligas a escribirlas. Porque la escritura no solo registra lo que ya sabes. A veces te revela lo que no sabías que sabías. 10 minutos. Papel o pantalla. Sin filtro, sin audiencia, sin perfección.
Solo tú siendo honesto contigo mismo, que es lo más valiente que puede hacer cualquier persona. La mente que no se detiene a pensar está muy ocupada para darse cuenta de que está perdida. Hábito 05. Aprende algo que nadie te enseña. Benjamin Franklin dejó la escuela a los 10 años porque su familia no tenía dinero para seguir pagándola. A partir de ese momento aprendió todo solo. Aprendió a imprimir trabajando de aprendiz. Aprendió a escribir copiando a mano los ensayos que admiraba hasta que su estilo propio emergió. Aprendió ciencia haciendo experimentos en su casa con lo que tenía. Aprendió a negociar en las tabernas de Filadelfia escuchando más de lo que hablaba. Aprendió a gobernar cuando nadie lo esperaba. Su única ventaja real fue una. Nunca esperó que alguien más le enseñara lo que él podía aprender por su cuenta. Cuando lo nombraron embajador en Francia sin haber estudiado diplomacia, la gente esperaba que fracasara. No fracasó, porque había pasado 40 años aprendiendo a aprender, desarrollando no solo conocimiento, sino la capacidad de adquirir conocimiento nuevo con rapidez cuando la situación lo exigía. Esa es la habilidad que nadie te enseña en la escuela. No un tema específico, la capacidad de aprender cualquier tema por tu cuenta, a tu ritmo, movido por tu curiosidad. Y paradójicamente, es la habilidad más valiosa que existe en un mundo donde el conocimiento específico se vuelve obsoleto cada vez más rápido. El problema moderno. Le entregamos nuestra formación al trabajo, aprendemos lo que el jefe necesita, desarrollamos las habilidades que el puesto exige, nos especializamos en lo que nos pagan por hacer. Y al principio eso parece razonable, incluso inteligente. ¿Para qué aprender cosas que nadie te va a pagar? Pero entonces pasa algo. El trabajo cambia. La empresa recorta. La tecnología automatiza lo que hacíamos. El mercado se mueve en una dirección que no anticipamos. Y en ese momento descubrimos algo que preferíamos no saber. Que todo lo que sabemos hacer es útil para un contexto específico que ya no existe. No nos pertenecemos, nos prestamos. Y la solución no es aprender más cosas para el trabajo. Es aprender cosas para ti. Cosas que te importan, que te fascinan, que alimentan una parte de ti que el trabajo nunca toca. Porque esa parte de ti, la que aprende por curiosidad, no por obligación, es la que construye la resiliencia real, la que te permite reinventarte cuando el mundo te pide que te reinventes, la que te recuerda que eres más grande que tu puesto, que tu empresa, que cualquier rol específico que el mercado te haya asignado. Hay una diferencia enorme entre aprender para un trabajo y aprender para ti. El primero te hace valioso para una empresa. El segundo te hace valioso sin importar dónde estés. La práctica exacta. 20 minutos de tu hora para aprender algo que tú elegiste, no algo que alguien te asignó. Un idioma, un instrumento, un lenguaje de programación, historia antigua o historia reciente, filosofía práctica, un oficio manual que siempre quisiste saber, finanzas personales, que es quizás lo más urgente que nadie nos enseña, psicología, biología, astronomía, lo que sea, con tal de que sea tuyo. Y quiero que notes algo importante en cómo planteé eso. No dije algo útil, dije algo tuyo, porque la utilidad es secundaria. Lo que importa primero es el movimiento, la decisión de ser alguien que aprende activamente, no alguien que espera que la vida lo instruya. No lo hagas para ponerlo en el currículum. Hazlo porque quieres ser el tipo de persona que sabe eso, porque esa identidad, la del que aprende por placer, no por obligación, es la que construye la autonomía real, la que te da algo que ningún mercado puede quitarte. La seguridad de que si todo lo externo cambia, tú puedes cambiar también. En 6 meses de 20 minutos diarios, habrás invertido 60 horas en ese aprendizaje. Eso es más que cualquier curso intensivo, más que muchos semestres universitarios en horas de estudio real y concentrado. Todo construido en tu hora, todo tuyo, para siempre. El que aprende solo para su trabajo, trabaja para alguien más. El que aprende para sí, trabaja para su futuro. Hábito 6. Protege tu hora como proteges a los tuyos. En los pueblos indígenas del altiplano colombiano existe una figura que muchos ya no recuerdan. El tejedor de la comunidad. No era el más fuerte ni el más poderoso. Era el que todos respetaban porque de sus manos salía algo que nadie más podía hacer. Ese tejedor protegía su tiempo de trabajo como una obligación sagrada. No porque fuera egoísta, sino porque entendía algo que su comunidad también entendía. Si él no cuidaba su tiempo de práctica, el día en que alguien necesitara lo que él sabía hacer, no habría nada que dar. Su hora de práctica no lo alejaba de los suyos, lo convertía en alguien que valía la pena tener cerca. Y la comunidad entera lo sabía. Por eso nadie interrumpía esa hora.
Por eso nadie se ofendía cuando el tejedor cerraba la puerta, porque todos entendían que lo que salía de esa puerta cerrada era exactamente lo que los sostenía a todos. Quiero que guardes esa imagen, la puerta cerrada que no separa sino que prepara. El tiempo solo que no es egoísmo sino inversión. La comunidad que entiende que quien se cuida, cuida mejor. Esa imagen es el antídoto cultural más poderoso contra la culpa que sientes cuando intentas tener tiempo para ti. El problema moderno. Le damos nuestro tiempo a todos antes de dárnoslo a nosotros. Al trabajo que se lleva horas extra que nadie pidió, pero todos esperan. Al teléfono que suena a cualquier hora y al que respondemos porque no responder se siente como abandono. A la familia que necesita y pide. A los amigos que también necesitan. A las redes sociales que exigen atención constante para no desaparecer del algoritmo. A los compromisos que dijimos que sí cuando debimos decir que no, pero decir que no se siente egoísta. Y al final del día, todos los días, llegamos a las personas que más nos importan completamente vacíos, sin energía real, sin presencia real, sin nada que dar que no sea el cuerpo en el mismo cuarto, pero la mente procesando todo lo que quedó sin resolver del día. La culpa no es de ellos. Es que nadie nos enseñó a distinguir entre disponibilidad y presencia, entre estar y estar de verdad, entre responder a todo y responder bien a lo que importa. Y hay algo que nadie te dice abiertamente, pero que todos los que lo han vivido confirman. Las personas que más te aman no necesitan más horas tuyas, necesitan mejores horas tuyas. Necesitan la versión de ti que llega llena, no la que llega agotada fingiendo que está bien. Esa versión llena no aparece por accidente, se construye. Y se construye exactamente en la hora que hoy le estás dando a todo lo demás antes de dártela a ti. La práctica exacta. Define tu hora. Ponla en el calendario ahora, no después de este audio, no mañana, ahora. Como si fuera la reunión más importante de tu semana porque lo es. Es la reunión contigo mismo. Dile a quien necesite saber que en ese momento no estás disponible. No como disculpa, no como explicación larga que necesita aprobación. Como hecho simple, de tal hora a tal hora no estoy disponible. Al principio va a sentirse incómodo, vas a sentir que estás siendo egoísta, que los demás no van a entender, que algo urgente va a aparecer justo en ese momento porque siempre aparece algo urgente. Y es verdad, siempre hay algo urgente. La pregunta es si lo urgente de otros va a seguir siendo más importante que lo importante de ti. Pero si persistes, si proteges esa hora con la misma convicción con que proteges a quienes amas, algo ocurre que no esperabas. Las personas a tu alrededor aprenden a respetarla, no porque les pidas que la respeten, sino porque ven lo que sale de ella. Ven que llegas diferente cuando esa hora existe, más presente, más paciente, más generoso, más tú. Y lo que parecía egoísmo se revela como lo que siempre fue, la condición necesaria para poder dar de verdad. El tejedor que cierra la puerta no abandona a su comunidad. La está preparando el siguiente regalo que le dará cuando la abra. No le robas tiempo a los tuyos cuando te dedicas una hora. Se la robas cuando no lo haces y llegas vacío. 6 hábitos. 1 hora. 4% de tu día. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que tienes que hacer. No necesitas un plan más elaborado. No necesitas esperar el momento perfecto. No necesitas que nada cambie primero afuera para que algo empiece a cambiar adentro. Tiempo para decir que iba para empezar el lunes. Y el lunes llegaba. Y yo seguía igual. Lo más curioso no era la pereza. Era la narrativa que me construí para justificarla. Que estaba cansado. Que el momento no era el correcto. Que cuando cambiara el trabajo, la situación, el país, entonces sí. Entonces empezaría de verdad. ¿Te suena familiar? Porque esa narrativa es extraordinariamente convincente. La hemos perfeccionado durante años. Tiene lógica, tiene argumentos, tiene fechas concretas que siempre se mueven hacia adelante. Es la historia más cara que nos contamos. Porque nos cuesta exactamente lo que podríamos ser. Hubo un periodo en que tuve trabajo, pero no dirección. Relaciones, pero no presencia. Un cuerpo que funcionaba, pero una mente que no avanzaba. Y cada noche me dormía con la misma promesa. Mañana empiezo. Mañana nunca llegó. Hasta que llegó de una forma que no esperaba. No te voy a contar ese fondo porque este tiempo es tuyo, no mío. Te lo cuento solo para que sepas que quien te habla no viene desde arriba. Viene desde el mismo lugar donde quizás estás tú ahora mismo. Escuchando esto en el transporte. O en el gym. O lavando platos a las 11 de la noche preguntándote cuándo va a ser tu momento. Pues bien, ese momento es este. Y no necesitas un milagro. No necesitas que cambie la economía, ni que tu jefe te reconozca,
ni que tus circunstancias sean perfectas. Necesitas exactamente lo que ya tienes, 1 hora al día. Hace 400 años, en los años más oscuros de la Inquisición, Sor Juana Inés de la Cruz se encerraba a estudiar en una celda de convento en lo que hoy es México, sin internet, sin biblioteca pública, sin libertad para salir. Con su única hora robada al día, aprendió astronomía, filosofía, teología y música. Se convirtió en la mente más brillante de su época. No porque tuviera más tiempo que tú, sino porque protegió el poco que tenía como si su vida dependiera de ello. Porque dependía. Piénsalo un momento. Una mujer en el siglo XVII, en una celda, rodeada de personas que activamente querían silenciarla, construyó la obra intelectual más importante de su generación. Con menos libertad que tú, con menos recursos que tú, con mucho más en su contra que tú. Y hoy tenemos lo que Sor Juana nunca tuvo: acceso ilimitado al conocimiento, libertad para elegir, silencio cuando lo buscamos. Y aún así, le regalamos ese tiempo a una pantalla que nos devuelve exactamente lo que ya sabemos que no queremos. Esto no es un juicio, es un espejo, porque yo también lo hice, y quizás tú también lo estás haciendo ahora mismo. 1 hora, 60 minutos, el 4% de tu día. Eso es todo lo que esto requiere. No un curso de $5,000, no una aplicación de productividad, no una mañana de las 5 en punto si no eres persona de mañanas. Solo 1 hora. Tuya. Intencional. Repetida. En un mes, eso son 30 horas invertidas en ti. En 6 meses, 180. En un año, 365 horas que otros gastaron en ruido y tú en construcción. Mientras otros debaten si empezar, tú ya llevas 365 horas adelante. Vamos a ver cómo se hace. Un hábito a la vez. Hábito 01. Reclama la primera hora del día. Los generales romanos del siglo I a.C. tenían una práctica que ningún manual militar les enseñó. Se levantaban antes del amanecer para pensar en silencio antes de que el campamento despertara. No porque fueran madrugadores por naturaleza, sino porque habían aprendido algo que sus enemigos ignoraban. El que controla las primeras horas de su día, controla las decisiones del día entero. Marco Aurelio. El hombre que gobernó el imperio más poderoso de la historia y que aún así escribía cada mañana sobre sus miedos, sus dudas y sus compromisos, decía que cada amanecer era un nuevo permiso para ser mejor de lo que fue el día anterior. No un hombre perfecto, un hombre que intentaba hacerlo de nuevo, cada mañana, en silencio. Y esto es lo que me parece más poderoso de su ejemplo. Marco Aurelio no esperaba sentirse listo para empezar. No esperaba motivación. No esperaba que el día estuviera de su lado. Se levantaba porque había tomado una decisión la noche anterior, y esa decisión no negociaba con el estado de ánimo de la mañana. Esa es la diferencia entre el que lidera su día y el que es arrastrado por él. No la energía, no el talento, la decisión previa que no se renegocia. El problema moderno. Hoy el amanecer tiene otro nombre: notificación. Antes de que abras los ojos del todo, el celular ya decidió qué vas a sentir. Una noticia que te angustia. Un mensaje que te genera obligación, una foto que te hace compararte. Y tú, que todavía estás entre el sueño y la vigilia, ya empezaste el día en modo reactivo. Ya no eres el general que planea, eres el soldado que responde. Y aquí viene algo que quiero que escuches con cuidado porque es sutil pero es devastador. Cuando el día empieza en modo reactivo, el cerebro aprende que eso es normal. Aprende que su función es responder, no crear. Que su rol es adaptarse al mundo exterior, no construir el interior. Y una vez que el cerebro aprende eso, es muy difícil pedirle que cambie de modo a las 10 de la mañana. Ya está en un carril. Ya tiene inercia. Ya decidió, sin que tú lo eligieras, qué tipo de día va a ser este. Eso no es un problema de disciplina. Es un problema de arquitectura. Construiste tu mañana de afuera hacia adentro, cuando debería ser al revés. Y la solución no es levantarte hasta las 4 de la mañana. No es una rutina de 2 horas con meditación, ejercicio, lectura y un vaso de agua con limón. Esas rutinas existen y funcionan para algunos, pero no son el punto. El punto es mucho más simple y mucho más poderoso que todo eso. La práctica exacta. Los primeros 10 minutos del día son zona libre de pantalla. Eso es todo. No revisas el teléfono, no abres el correo, no pones las noticias, no verificas si alguien te escribió. 10 minutos en que el mundo exterior no existe todavía y tú decides, de forma consciente, cómo vas a entrar a él. Puede ser que te sientes en silencio con un café. Puede ser que estires el cuerpo despacio.
Puede ser que mires por la ventana sin ningún propósito particular. Puede ser que simplemente respires y te preguntes, ¿qué quiero que sea diferente hoy? No tiene que ser profundo, no tiene que ser inspirador, tiene que ser tuyo. Porque lo que estás haciendo en esos 10 minutos no es productividad, es algo más importante. Le estás enseñando a tu mente que tú eres quien la dirige, que el día empieza cuando tú lo decides, no cuando el teléfono vibra. Y esa lección, repetida día tras día, construye algo que no se puede comprar ni descargar, la sensación de que tu vida es tuya, que no eres una hoja arrastrada por el viento del mundo, sino alguien que eligió la dirección antes de salir. Al principio va a costar. El teléfono va a llamarte. La mente va a buscar el estímulo al que está acostumbrada. Van a aparecer pensamientos de solo voy a revisar un segundo. No lo hagas. Ese segundo es exactamente la batalla. Y ganarla, aunque parezca pequeña, es la primera victoria del día. Y las primeras victorias determinan el sabor de todo lo que viene después. El que madruga sin propósito solo está cansado más temprano. Hábito 02. Construye en lugar de consumir. Leonardo da Vinci cargaba consigo un cuaderno que llenaba todos los días sin excepción. No esperaba inspiración para empezar. No esperaba tener todo claro antes de poner el lápiz sobre el papel. Escribía preguntas sin respuesta. Dibujaba máquinas que no existían. Esbozaba ideas que tardarían décadas en volverse algo. Cuando murió, dejó más de 5.000 páginas de ese cuaderno. Ninguna publicada en vida. Todas construidas en la única hora del día que se reservaba para no producir para nadie más que para sí mismo. Pero hay algo en la historia de Da Vinci que casi nunca se menciona. No era el más talentoso de su época. Había pintores más técnicos, escultores más precisos, arquitectos más prolíficos. Lo que lo separaba no era el don. Era el hábito de la creación diaria sin audiencia, sin validación, sin esperar que alguien le dijera que valía la pena continuar. Da Vinci creaba porque necesitaba crear, no porque alguien lo estuviera mirando. Y esa independencia de la mirada ajena es exactamente lo que hoy la mayoría de nosotros hemos perdido. El problema moderno. Hoy tenemos acceso a todo lo que Da Vinci nunca pudo imaginar, y lo usamos principalmente para ver lo que otros están construyendo. Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Cuántas horas de la semana pasada dedicaste a consumir contenido? Videos, reels, podcasts, artículos, sobre cómo hacer algo que quieres hacer. ¿Y cuántas horas dedicaste a realmente hacerlo? No te pregunto para hacerte sentir mal. Te pregunto porque la respuesta de la mayoría de las personas revela una trampa muy específica. El consumo de contenido sobre lo que queremos hacer nos da la sensación de estar avanzando sin el costo real de avanzar. Ver un video sobre cómo escribir un libro activa en el cerebro una respuesta similar a escribirlo. Ver tutoriales de guitarra produce una satisfacción parecida a practicar. Y entonces el cerebro, que es extraordinariamente eficiente y busca el camino más corto hacia el placer, aprende que puede tener la recompensa sin el esfuerzo. El consumo se siente como preparación, pero no lo es. La preparación sin creación es procrastinación con mejor prensa. Hay personas que llevan años hablando del negocio que van a montar, el libro que van a escribir, el proyecto que van a lanzar. Personas brillantes, capaces, con ideas genuinamente buenas, y siguen esperando el momento en que se sientan suficientemente listos. Ese momento no llega, nunca llega, porque la sensación de estar listo no es la causa de empezar, es la consecuencia. Solo te sientes listo después de haber empezado, no antes. La práctica exacta. En tu hora de hoy, dedica 30 minutos a crear algo, lo que sea, con tal de que al final de ese tiempo exista algo que antes no existía. Puede ser un párrafo de ese libro que llevas 3 años diciendo que vas a escribir. Puede ser la primera pantalla de ese negocio que tienes en la cabeza. Puede ser una canción, un diseño, un código, una receta nueva. Puede ser una carta que nunca vas a mandar pero que necesitabas escribir. No tiene que ser bueno. Tiene que existir. Repito eso porque es importante. No tiene que ser bueno. El primer párrafo puede ser pésimo. El primer boceto puede estar mal. El primer código puede tener 10 errores. Eso no es fracaso. Eso es el material con el que se construye algo bueno después. Lo que nunca se puede mejorar es lo que nunca se empieza. El músculo de la creación se atrofia si no lo usas. Y cuando llega el momento en que de verdad necesitas crear algo importante, una propuesta, un proyecto, algo que cambie tu situación, descubres que no sabes cómo empezar porque hace mucho que no lo haces. 30 minutos. Algo que no existía. Todos los días. Sin audiencia, sin validación, sin esperar que nadie te diga que está bien. Solo tú, creando, porque decidiste ser alguien que crea.
El que solo consume nunca sabe lo que vale. El que crea tampoco. Hasta que alguien más lo necesita. Hábito 03. Entrena el cuerpo para disciplinar la mente. Los guerreros mixtecos del sur de México comenzaban cada jornada con movimiento físico antes de cualquier otra actividad. No como calentamiento, como declaración. Declaración de que el cuerpo obedece a la voluntad, no la voluntad al cuerpo. De que el día no comienza cuando el cuerpo está listo, sino cuando tú decides que comienza. Para ellos, el entrenamiento físico no era separado del entrenamiento mental. Era su forma de recordarse a sí mismos, cada mañana, quiénes habían elegido ser. No entrenaban para ganar guerras. Entrenaban para no olvidarse de sí mismos en tiempos de paz. Y hay algo en esa distinción que me parece profundamente sabio. Porque la mayoría de nosotros entrenamos cuando entrenamos para un resultado visible. Bajar de peso, ganar músculo, vernos diferente en el espejo. Y cuando ese resultado tarda en llegar, o cuando la vida se complica y el gimnasio desaparece de la agenda, también desaparece el hábito. Porque estaba construido sobre una motivación externa. Y las motivaciones externas se agotan. Los guerreros mixtecos no tenían esa fragilidad. Entrenaban para algo que no se puede medir ni fotografiar. La certeza interior de que su cuerpo les obedecía. Y esa certeza no desaparecía cuando el resultado tardaba. Era el resultado. El problema moderno. Hoy le pedimos a la mente que sea disciplinada, enfocada y resistente, mientras le damos al cuerpo exactamente lo que pide sin esfuerzo alguno. Comida rápida cuando tiene hambre. Sofá cuando tiene sueño. Pantalla cuando quiere estimulación sin esfuerzo. Y después nos preguntamos por qué la mente tampoco resiste, tampoco se enfoca, tampoco persiste. La mente y el cuerpo no son sistemas separados que funcionan en paralelo. Son el mismo sistema. Lo que le enseñas a uno, lo aprende el otro. Cuando el cuerpo aprende que puede pedir algo y recibirlo sin resistencia, la mente aprende lo mismo. Cuando el cuerpo aprende que el malestar temporal es señal de rendición, la mente también aprende a rendirse ante el primer malestar. Y así es como construimos, sin darnos cuenta, una sensibilidad al dolor que nos hace frágiles exactamente cuando más necesitamos ser resistentes. La mente no aprende la disciplina leyendo sobre disciplina, la aprende a través del cuerpo. Cada vez que el cuerpo quiere parar y tú decides continuar, la mente presencia algo que transforma su comprensión del malestar, que se puede seguir, que el límite que sentía no era el límite real, que hay más del otro lado. Sin esa lección vivida en el cuerpo, todo se vuelve difícil de sostener. El proyecto, el estudio, la conversación incómoda que necesitas tener. Porque la mente que nunca fue entrenada para resistir, abandona a la primera fricción real. La práctica exacta. 20 minutos de movimiento en tu hora. No para verte diferente, para sentirte diferente. No necesitas un gimnasio, no necesitas equipo, no necesitas un plan de entrenamiento de 12 semanas con periodización y macros calculados. Necesitas mover el cuerpo hasta que el cuerpo quiera parar y seguir un poco más. Ese un poco más es donde ocurre todo lo importante. No el sudor, no la pérdida de peso, no la masa muscular. El aprendizaje. Grabado en el cuerpo, no en la cabeza. De que tú decides cuándo parar, no el cansancio. Cuando esa lección se instala en el cuerpo, migra sola a la mente. Y empiezas a notar cambios que no tienen nada que ver con el físico. Te cuesta menos terminar lo que empiezas. Resistes más la distracción. Llegas al final del día con algo hecho en lugar de con excusas bien construidas. No porque el ejercicio te haya dado más energía, aunque eso también pasa, sino porque le enseñaste a tu sistema completo, mente y cuerpo como uno, que el malestar no es una señal de alto, es una señal de que algo está creciendo. 20 minutos, con lo que tienes. ¿Dónde estás? Hoy. No entrenas el cuerpo para que te obedezca, lo entrenas para recordarle a tu mente que puede. Hábito 04. Piensa en papel. Claridad sobre velocidad. Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso de la Tierra durante casi 2 décadas. Tomó decisiones que afectaron a millones de personas. Navegó guerras, traiciones, epidemias y pérdidas personales devastadoras. Y cada noche, antes de dormir, escribía en un diario que nunca pensó publicar, no para que lo leyeran, para entenderse a sí mismo. Ese diario hoy lo conocemos como las Meditaciones, no porque sea un tratado de filosofía, sino porque es el registro honesto de un hombre poderoso tratando de no perderse a sí mismo en medio del poder. Escribía sobre sus miedos, sus fracasos del día, las veces que no estuvo a la altura de quien quería ser, y el día siguiente se levantaba a intentarlo de nuevo. Lo que más me impresiona de Marco Aurelio no es que haya gobernado bien, es que gobernó bien a pesar de ser un ser humano complejo, frágil, lleno de dudas y contradicciones.
Y lo hizo porque encontró una tecnología de autoconocimiento tan simple que cualquiera puede usarla. Escribir lo que es verdad antes de dormir. No procesarlo en la cabeza, escribirlo. Porque hay una diferencia enorme entre pensar algo y escribirlo. El pensamiento puede circular en espiral durante horas sin llegar a ningún lado. La escritura obliga a la mente a elegir, a decidir qué es lo central, a encontrar palabras para lo que antes era solo una presión vaga en el pecho. Y en ese proceso de encontrar palabras, algo se resuelve, no todo, pero algo. El problema moderno. Hoy vivimos con la mente llena de ruido que nunca procesamos. Pasamos de una notificación a la siguiente, de una conversación a la otra, de un problema al siguiente, sin nunca detenernos a preguntarnos qué sentimos realmente, qué queremos, qué nos está costando más de lo que admitimos. Te voy a describir algo y quiero que me digas si te suena conocido. Son las 11 de la noche, estás en la cama. El cuerpo está cansado pero la mente está acelerada. Empiezas a repasar conversaciones del día, cosas que dijiste y no debiste, cosas que no dijiste y debiste, problemas que no resolviste, compromisos que olvidaste. Y en lugar de dormir, das vueltas. Eso no es insomnio. Es una mente que lleva todo el día corriendo sin procesar nada y que por fin en el silencio intenta hacer el trabajo que nunca le diste espacio de hacer durante el día. La velocidad nos protege de la honestidad. Mientras vamos rápido no tenemos que sentarnos con lo que nos incomoda. Y en el mundo de hoy podemos mantener esa velocidad durante semanas, meses, años, sin que nadie nos obligue a detenernos. Pero esa incomodidad no desaparece. Se acumula silenciosamente. Y en algún momento explota de formas que no elegimos. Un estallido de ira que no viene de donde parece. Una decisión impulsiva que destruye algo que tomó años construir. Una fatiga que no tiene explicación médica, pero tiene una explicación muy simple. Llevabas demasiado tiempo sin procesar nada. Solo sobreviviendo. La práctica exacta. 10 minutos de tu hora para escribir sin filtro. No un diario bonito con buena caligrafía. No una lista de agradecimiento diseñada para que te sientas bien antes de dormir. Una descarga honesta de lo que realmente está pasando adentro. ¿Qué te pesa hoy? ¿Qué quieres y no has dicho? ¿Qué estás evitando? ¿A quién le debes una conversación que sigues postergando? ¿Qué decisión llevas semanas sin tomar porque tomar decisiones significa asumir consecuencias? El papel no te juzga. Tú tampoco deberías juzgarte mientras escribes. Solo escribe lo que es verdad hoy, sin editarlo, sin suavizarlo, sin convertirlo en algo presentable para una audiencia que no existe. Y aquí viene lo que muchas personas descubren la primera semana de hacer esto. Que muchas de las cosas que les generaban ansiedad pierden tamaño dramáticamente cuando las ponen en palabras. Lo que en la cabeza era un monstruo, en el papel es a veces solo una frase. Una frase que se puede mirar, que se puede entender, que se puede decidir qué hacer con ella. Y al revés también. Muchas de las cosas que quieres con claridad solo se vuelven claras cuando te obligas a escribirlas. Porque la escritura no solo registra lo que ya sabes. A veces te revela lo que no sabías que sabías. 10 minutos. Papel o pantalla. Sin filtro, sin audiencia, sin perfección. Solo tú siendo honesto contigo mismo, que es lo más valiente que puede hacer cualquier persona. La mente que no se detiene a pensar está muy ocupada para darse cuenta de que está perdida. Hábito 05. Aprende algo que nadie te enseña. Benjamin Franklin dejó la escuela a los 10 años porque su familia no tenía dinero para seguir pagándola. A partir de ese momento aprendió todo solo. Aprendió a imprimir trabajando de aprendiz. Aprendió a escribir copiando a mano los ensayos que admiraba hasta que su estilo propio emergió. Aprendió ciencia haciendo experimentos en su casa con lo que tenía. Aprendió a negociar en las tabernas de Filadelfia escuchando más de lo que hablaba. Aprendió a gobernar cuando nadie lo esperaba. Su única ventaja real fue una. Nunca esperó que alguien más le enseñara lo que él podía aprender por su cuenta. Cuando lo nombraron embajador en Francia sin haber estudiado diplomacia, la gente esperaba que fracasara. No fracasó, porque había pasado 40 años aprendiendo a aprender. Desarrollando no solo conocimiento, sino la capacidad de adquirir conocimiento nuevo con rapidez cuando la situación lo exigía. Esa es la habilidad que nadie te enseña en la escuela. No un tema específico. La capacidad de aprender cualquier tema por tu cuenta, a tu ritmo, movido por tu curiosidad. Y paradójicamente, es la habilidad más valiosa que existe en un mundo donde el conocimiento específico se vuelve obsoleto cada vez más rápido. El problema moderno. Le entregamos nuestra formación al trabajo. Aprendemos lo que el jefe necesita. Desarrollamos las habilidades que el puesto exige. Nos especializamos en lo que nos pagan por hacer. Y al principio eso parece razonable, incluso inteligente.
¿Para qué aprender cosas que nadie te va a pagar? Pero entonces pasa algo. El trabajo cambia. La empresa recorta. La tecnología automatiza lo que hacíamos. El mercado se mueve en una dirección que no anticipamos. Y en ese momento descubrimos algo que preferíamos no saber. Que todo lo que sabemos hacer es útil para un contexto específico que ya no existe. No nos pertenecemos, nos prestamos. Y la solución no es aprender más cosas para el trabajo. Es aprender cosas para ti. Cosas que te importan, que te fascinan, que alimentan una parte de ti que el trabajo nunca toca. Porque esa parte de ti, la que aprende por curiosidad, no por obligación, es la que construye la resiliencia real, la que te permite reinventarte cuando el mundo te pide que te reinventes, la que te recuerda que eres más grande que tu puesto, que tu empresa, que cualquier rol específico que el mercado te haya asignado. Hay una diferencia enorme entre aprender para un trabajo y aprender para ti. El primero te hace valioso para una empresa. El segundo te hace valioso sin importar dónde estés. La práctica exacta. 20 minutos de tu hora para aprender algo que tú elegiste, no algo que alguien te asignó. Un idioma, un instrumento, un lenguaje de programación, historia antigua o historia reciente, filosofía práctica, un oficio manual que siempre quisiste saber, finanzas personales, que es quizás lo más urgente que nadie nos enseña, psicología, biología, astronomía, lo que sea, con tal de que sea tuyo. Y quiero que notes algo importante en cómo planteé eso. No dije algo útil, dije algo tuyo. Porque la utilidad es secundaria. Lo que importa primero es el movimiento. La decisión de ser alguien que aprende activamente, no alguien que espera que la vida lo instruya. No lo hagas para ponerlo en el currículum. Hazlo porque quieres ser el tipo de persona que sabe eso. Porque esa identidad, la del que aprende por placer, no por obligación, es la que construye la autonomía real. La que te da algo que ningún mercado puede quitarte. La seguridad de que si todo lo externo cambia, tú puedes cambiar también. En 6 meses de 20 minutos diarios, habrás invertido 60 horas en ese aprendizaje. Eso es más que cualquier curso intensivo, más que muchos semestres universitarios en horas de estudio real y concentrado. Todo construido en tu hora. Todo tuyo. Para siempre. El que aprende solo para su trabajo, trabaja para alguien más. El que aprende para sí, trabaja para su futuro. Hábito 0. 6. Protege tu hora como proteges a los tuyos. En los pueblos indígenas del altiplano colombiano existe una figura que muchos ya no recuerdan. El tejedor de la comunidad. No era el más fuerte ni el más poderoso. Era el que todos respetaban porque de sus manos salía algo que nadie más podía hacer. Ese tejedor protegía su tiempo de trabajo como una obligación sagrada. No porque fuera egoísta, sino porque entendía algo que su comunidad también entendía. Si él no cuidaba su tiempo de práctica, el día en que alguien necesitara lo que él sabía hacer, no habría nada que dar. Su hora de práctica no lo alejaba de los suyos, lo convertía en alguien que valía la pena tener cerca. Y la comunidad entera lo sabía. Por eso nadie interrumpía esa hora. Por eso nadie se ofendía cuando el tejedor cerraba la puerta. Porque todos entendían que lo que salía de esa puerta cerrada era exactamente lo que los sostenía a todos. Quiero que guardes esa imagen. La puerta cerrada que no separa sino que prepara. El tiempo solo que no es egoísmo sino inversión. La comunidad que entiende que quien se cuida, cuida mejor. Esa imagen es el antídoto cultural más poderoso contra la culpa que sientes cuando intentas tener tiempo para ti. El problema moderno. Le damos nuestro tiempo a todos antes de dárnoslo a nosotros. Al trabajo que se lleva horas extra que nadie pidió, pero todos esperan. Al teléfono que suena a cualquier hora y al que respondemos porque no responder se siente como abandono. A la familia que necesita y pide. A los amigos que también necesitan. A las redes sociales que exigen atención constante para no desaparecer del algoritmo. A los compromisos que dijimos que sí cuando debimos decir que no, pero decir que no se siente egoísta. Y al final del día, todos los días, llegamos a las personas que más nos importan completamente vacíos, sin energía real, sin presencia real, sin nada que dar que no sea el cuerpo en el mismo cuarto, pero la mente procesando todo lo que quedó sin resolver del día. La culpa no es de ellos. Es que nadie nos enseñó a distinguir entre disponibilidad y presencia, entre estar y estar de verdad, entre responder a todo y responder bien a lo que importa. Y hay algo que nadie te dice abiertamente, pero que todos los que lo han vivido confirman. Las personas que más te aman no necesitan más horas tuyas. Necesitan mejores horas tuyas. Necesitan la versión de ti que llega llena, no la que llega agotada fingiendo que está bien.
Esa versión llena no aparece por accidente. Se construye. Y se construye exactamente en la hora que hoy le estás dando a todo lo demás antes de dártela a ti. La práctica exacta. Define tu hora. Ponla en el calendario ahora, no después de este audio, no mañana, ahora. Como si fuera la reunión más importante de tu semana, porque lo es. Es la reunión contigo mismo. Dile a quien necesite saber que en ese momento no estás disponible. No como disculpa, no como explicación larga que necesita aprobación. Como hecho simple, de tal hora a tal hora no estoy disponible. Al principio va a sentirse incómodo, vas a sentir que estás siendo egoísta, que los demás no van a entender, que algo urgente va a aparecer justo en ese momento porque siempre aparece algo urgente. Y es verdad, siempre hay algo urgente. La pregunta es si lo urgente de otros va a seguir siendo más importante que lo importante de ti. Pero si persistes, si proteges esa hora con la misma convicción con que proteges a quienes amas, algo ocurre que no esperabas. Las personas a tu alrededor aprenden a respetarla, no porque les pidas que la respeten, sino porque ven lo que sale de ella. Ven que llegas diferente cuando esa hora existe. Más presente, más paciente, más generoso, más tú. Y lo que parecía egoísmo se revela como lo que siempre fue, la condición necesaria para poder dar de verdad. El tejedor que cierra la puerta no abandona a su comunidad. La está preparando el siguiente regalo que le dará cuando la abra. No le robas tiempo a los tuyos cuando te dedicas una hora. Se la robas cuando no lo haces y llegas vacío. 6 hábitos. 1 hora. 4% de tu día. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que tienes que hacer. No necesitas un plan más elaborado. No necesitas esperar el momento perfecto. No necesitas que nada cambie primero afuera para que algo empiece a cambiar adentro. Pero hay algo que quiero que notes antes de que este audio termine. Algo que no está en ninguno de los 6 hábitos que acabamos de ver. Algo que está debajo de todos ellos, sosteniéndolos. No te estoy pidiendo que cambies lo que haces. Te estoy pidiendo que cambies quién eres mientras lo haces. Esa distinción parece pequeña. No lo es. Hay una diferencia enorme entre la persona que intenta madrugar y la persona que es madrugadora. Entre la que está tratando de leer más y la que es lectora. Entre la que quiere ponerse en forma y la que es alguien que se mueve todos los días sin negociarlo consigo misma. ¿Notas la diferencia en cómo suenan esas frases? Las primeras describen una lucha, las segundas describen una identidad, y la identidad no lucha. La identidad simplemente actúa en coherencia con lo que ya es. Cuando repites un hábito suficientes veces, deja de ser algo que haces, se convierte en parte de lo que eres. Y cuando algo es parte de lo que eres, ya no necesitas fuerza de voluntad para hacerlo. Solo necesitas ser coherente con quien ya decidiste ser. Eso significa que la disciplina no es el punto de llegada. Es el camino hacia algo más profundo. La identidad. Y la identidad, una vez formada, es casi imposible de deshacer. Porque ya no es un hábito que mantienes con esfuerzo. Es simplemente quién eres. Déjame contarte cómo se ve eso en la práctica. Al principio, la primera semana, cada vez que llegue tu hora vas a tener que decidir activamente si la respetas. Vas a haber resistencia. Vas a haber días en que todo conspira para que no se pueda. El trabajo, la familia, el cansancio, una emergencia que en realidad no era emergencia, pero así se sentía. Y en esos días, la pregunta que te vas a hacer es, ¿soy el tipo de persona que protege su hora o soy el tipo de persona que la negocia cuando las cosas se complican? Esa pregunta parece pequeña, pero es la pregunta más grande que existe. Porque la respuesta que des, repetida suficientes veces, construye o destruye la confianza que tienes en ti mismo. Porque aquí está la verdad que nadie te dice sobre la disciplina. No se trata de ser fuerte. Se trata de ser consistente con la imagen que tienes de ti mismo. Las personas más disciplinadas que existen no se sienten heroicas cuando cumplen sus hábitos. Se sienten raras cuando no lo hacen, porque ya no encaja con quienes son. Ese es el estado al que vas. No el sacrificio constante. La incomodidad de la incongruencia cuando no eres tú mismo. 1 hora al día no te va a transformar en una semana. Quizás tampoco en un mes. Pero hay un momento. Y quien lo ha vivido sabe exactamente de qué hablo. En que miras atrás y no reconoces la distancia que recorriste. En que alguien que no te ve hace tiempo te pregunta qué cambió. En que tú mismo te sorprendes de la persona en la que te convertiste sin darte cuenta de qué estaba pasando. Ese momento llega. Pero solo llega si no abandonas antes de que llegue. Y lo más valioso que vas a haber construido cuando ese momento llegue, no va a ser el cuerpo, ni el negocio, ni el conocimiento, aunque todo eso también va a estar ahí. Lo más valioso va a ser esto,
La certeza de que puedes contar contigo mismo. Eso no suena impresionante hasta que entiendes lo que significa. Significa que cuando la vida te ponga contra la pared, y lo hará, no vas a entrar en pánico, porque ya sabrás algo que antes solo esperabas, que tienes recursos internos que no dependen de las circunstancias externas, que puedes construir desde cero si es necesario, que el peor escenario no te destruye porque ya probaste todos los días durante meses que eres capaz de más de lo que creías. Esa certeza es la riqueza más real que existe, y ninguna crisis, ningún mercado, ninguna circunstancia externa puede quitártela, porque vive en ti. La construiste tú, ladrillo por ladrillo, hora por hora, día por día. Hoy empieza, no mañana, no el lunes, no cuando pase lo que está pasando, porque siempre hay algo pasando y siempre lo habrá. Hoy, antes de que este audio termine, define tu hora. No voy a pensar en qué momento me queda. Un momento específico, con nombre, con lugar en tu agenda. La reunión más importante de tu semana, porque es la única en la que el beneficiario eres tú. Ponla. Ahora. Antes de que el día te lleve a otra cosa. Antes de cerrar, una última cosa. Piensa por un momento en alguien que conoces que está atrapado. No atrapado de forma dramática. No tiene que ser una crisis visible. Atrapado en el sentido más silencioso y más común. Despertándose todos los días con la sensación de que el tiempo pasa y las cosas no cambian. Que trabaja mucho pero avanza poco. Que tiene más potencial del que está usando y en algún lugar dentro lo sabe, aunque afuera no lo diga. Todos conocemos a alguien así. A veces somos nosotros mismos hace no tanto tiempo. Esa persona no necesita que le des un consejo. No necesita que le digas que tiene que esforzarse más, que tiene todo para lograrlo, que solo es cuestión de actitud. Esas frases las ha escuchado, las ha pensado, y no mueven nada porque son generales, son vacías, no aterrizan en ningún lugar concreto. Lo que esa persona necesita es exactamente lo que tú acabas de tener. Una hora, una dirección, un punto de partida tan pequeño que no da miedo empezar. Este audio no te pide nada, pero si algo de lo que escuchaste hoy te movió aunque sea un centímetro, si una sola idea resonó donde algo necesitaba resonar, si una sola frase describió algo que llevabas tiempo sintiendo sin encontrarle palabras, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Mándaselo, sin una explicación larga, sin introducción elaborada. Solo, escucha esto, pensé en ti. Porque a veces el empujón que una persona necesita para cambiar su vida no viene de un coach famoso, ni de un libro caro, ni de una revelación solitaria en la madrugada. Viene de alguien que los conoce, que los quiere, y que tomó 30 segundos de su día para decirles, esto es para ti. Eso lo puedes hacer tú, ahora mismo. Y puede ser la cosa más importante que hagas hoy. 1 hora al día puede cambiar tu vida. Pero solo si decides que empieza